Continuamos con la serie de mensajes tomados de Hebreos. En algunos de los mensajes que he preparado hasta ahora, he tenido cierto conflicto a la hora de decidir cuánto material cubrir en determinado sermón. El sermón de hoy también tuve ese conflicto. Nos corresponde el capítulo 5 de Hebreos. Y estaba indeciso si hacer 2 mensajes del capítulo 5 o solo uno. Y me decidí por tomar todo el capítulo para el mensaje de hoy, ya que los primeros 10 versículos de este capítulo que tratan sobre el sacerdocio, se va a volver a tomar ese tema en el capítulo 6, y entonces en el mensaje de hoy abordaremos muy poco sobre ese tema, para hacer mayor énfasis en los últimos 3 versículos de este capítulo 5 en el mensaje de hoy. El escritor ha venido insistiendo sobre la doctrina de la superioridad de Jesucristo sobre personajes e instituciones del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el autor sostiene que la revelación de Dios a través de Jesucristo es superior a las revelaciones de los profetas, de los ángeles. El autor sostiene que el ministerio de Jesucristo es superior al ministerio de Aarón, y que inclusive es superior al ministerio de Moisés. El autor sostiene a sus lectores que Jesucristo es mejor. ¿Por qué tanta insistencia en este punto? Y ya lo hemos dicho en mensajes anteriores, que los lectores estaban tentados a abandonar el camino cristiano. Los lectores eran judíos que se habían convertido a la fe cristiana y que estaban dejando las tradiciones, la liturgia, todos los actos ceremoniales bajo la ley de Moisés, para ceñirse al nuevo pacto. Pero estaban recibiendo mucha presión de parte de sus coterráneos, aquellos judíos que no querían dejar la ley de Moisés y las tradiciones mosaicas. Presionaban a estos creyentes judíos a dejar. Y entonces por eso el autor dice: ¿por qué van a regresar a el antiguo pacto, siendo que el mejor pacto que nos dio Jesucristo es superior al antiguo pacto? Jesús es mejor, dice el autor. ¿Por qué regresar a la ley de Moisés? Acompáñenme, por favor, en el capítulo 5, leamos los primeros 10 versículos. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para
que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. De estos 10 versículos deseo extraer las siguientes reflexiones. El autor presenta el sacerdocio aarónico, el sacerdocio de Moisés y el sacerdocio de Jesucristo. Y él dice que en el sacerdocio de Aarón es inferior al sacerdocio de Jesucristo, porque Jesús es el Hijo de Dios. Bajo la ley de Moisés, la familia de los sumos sacerdotes eran descendientes de la familia de Aarón. Sin embargo, Jesús es el Hijo eterno de Dios, y el sumo sacerdocio de él, por lo tanto, es superior al aarónico. Otra de las lecciones que presenta en estos versículos es que cada vez que se cambiaba el sumo sacerdote, había un proceso de selección y de nombramiento por determinado tiempo. Sin embargo, el sumo sacerdocio de Jesucristo es Dios mismo, el Padre lo eligió a él, a Jesucristo, y es un sacerdocio eterno, para siempre. El autor dice aquí en estos 10 versículos de Hebreos 5 que los sumos sacerdotes eran seres humanos llenos de debilidades y eran pecadores. Y que porque ellos eran débiles y pecadores, tenían que ofrecer sacrificio por sí mismos y luego por todo el pueblo. Los sumos sacerdotes, bajo la ley de Moisés, debido a que eran pecadores, ellos también tenían que mostrarse compasivos, misericordiosos con los pecadores. Sin embargo, Jesucristo, aunque es humano, fue engendrado por el Espíritu Santo, por lo tanto, sin pecado. No obstante, la Biblia dice, y Hebreos también lo ha venido estableciendo, que Jesucristo fue tentado en todo, según nuestra naturaleza. De verdad, realmente Jesucristo fue tentado. Y en el mensaje del domingo pasado hicimos algunas reflexiones sobre ese aspecto, y donde también dijimos que las tentaciones de Jesucristo fueron todas
las tentaciones que nosotros podemos sufrir y que sufrimos en realidad. Sin embargo, no pecó, dice la Escritura. Ahora, el escritor también en estos 10 versículos establece una lección poderosa sobre Jesucristo. Y él era sin pecado, el Hijo Santo de Dios, Dios hecho hombre. Pero había algo que él tenía que aprender. Y el autor dice que lo que tenía que aprender era la obediencia. Sujetarse a la voluntad del Padre. Y aquí en estos versículos hace referencia, creo yo, a aquel episodio en el Getsemaní, horas antes de ser apresado. ¿Recuerdan ustedes la narración del Evangelio de cómo él sintió la necesidad de orar intensamente y pidió a discípulos allegados a él que lo acompañaran en oración? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan de cuán intensa y dramática era esa oración? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa era su oración insistente. La oración del Getsemaní. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Y ciertamente la respuesta del Padre fue: para salvar al mundo tienes que morir como el Cordero de Dios. No hay otra forma. Y envió ángeles que lo consolaron. Y dice entonces que debido a la obediencia, creo yo que la última tentación de Cristo fue esa disyuntiva en la que él se encontraba. ¿Voy o no voy a la cruz? Y todo lo que encierra la cruz, la pasión de Cristo. Sin embargo, prevaleció la sumisión de él a la voluntad del Padre. Y debido a eso, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El sacrificio que ofrecían los sacerdotes eran sacrificios de animales. Si bien es cierto, los sacrificios de estos animales tenían que reunir ciertas condiciones, no era cualquier animal. No obstante, eran sacrificios imperfectos, porque los animales eran inocentes, no eran pecadores ni culpables del pecado. Es el hombre el culpable del pecado y es el hombre el que tiene que recibir el castigo de Dios. Jesucristo se ofrece como el Cordero de Dios. Y ese solo sacrificio en la cruz es suficiente, completo y perfecto para el perdón de nuestros pecados y para darnos liberación eterna. Bien, este sería un resumen de los primeros 10 versículos del capítulo 5. Ahora ruego y suplico máxima concentración en lo que considero es el punto principal que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón mientras preparaba este mensaje para hoy, para ustedes. Los versículos 11 al 14. Acompáñenme por favor en la lectura. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia,
porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo ruego que el Señor fructifique su palabra en nuestros corazones en esta mañana y que podamos recibir esa porción de la palabra de Dios que va a fortalecernos en la fe, en el amor y en la esperanza, y que salgamos llenos de la palabra de Dios. Ruego su atención entonces. Algo está mal en los lectores de este libro a los hebreos. Ellos están padeciendo de una enfermedad espiritual llamada oídos tardos. El autor dice que sobre el tema de el sacerdocio de Cristo, él tiene mucho que decir. Imagínense que él ya ha expuesto, ¿sí o no? En los primeros 10 versículos habla sobre el sacerdocio de Cristo. Y cuando leemos, uno queda con los ojos abiertos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué doctrina es esta? Jesucristo ni siquiera es descendiente de la tribu de Leví. Y en la ley de Moisés, solo los de la tribu de Leví eran asignados para el sacerdocio. Y solo los descendientes de Aarón eran los de la familia del sumo sacerdocio. Jesucristo era de la tribu de Judá, de la cual nada se dijo respecto al sacerdocio. Sin embargo, Hebreos dice, Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién es ese Melquisedec? Un nombre del que ni siquiera podemos pronunciar. ¿Quién es ese personaje? Entonces uno queda con interrogantes. Y el autor dice, ¿saben? Yo podría haberles dado más enseñanza sobre esto. Pero resulta que no puedo avanzar ni explicarles más. Porque ustedes, amados hermanos, son niños en la fe. Y lo que yo podría enseñarles, ustedes no lo van a entender. Porque debiendo ser ya maestros, dice el autor, a los lectores, los que están recibiendo este libro. El autor de Hebreos no lo ha dicho hasta ahora, pero lo ha implicado. Hay algo mal con los cristianos a quienes él les escribe. En el capítulo 2, versículo 1, les dijo, presten mayor atención a lo que han oído, no sea que se desvíen. En el capítulo 3, versículo 1, enfatiza nuevamente, consideren a Jesús. En el capítulo 3, versículo 8, dijo de otra manera la misma exhortación, no endurezcan sus corazones como hizo Israel en el desierto. En el capítulo 3, versículo 12, vuelve a la carga con esta serie de exhortaciones y les dice, tengan cuidado, no sea que tengan un corazón malo de incredulidad. Luego en el capítulo 4, versículo 1, el autor reitera, teman, no sea que no entren en el reposo de Dios. Luego en el capítulo 4, versículo 11, dice de nuevo, esfuércense para entrar en el reposo de Dios, para que no caigan por la desobediencia. Luego en el capítulo 4, versículo 14,
les dice: retengan su fe. En todas estas urgentes advertencias nos da la impresión de que este autor está verdaderamente preocupado por la situación espiritual de sus lectores. En Hebreos 5, 9 y 10 dice que Cristo ha sido perfeccionado mediante el sufrimiento y que ha sido instituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el autor respira profundo y pareciera que escuchamos que exhala en este punto. Y dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Aquí está entonces la enfermedad que él está atendiendo en su carta y que está tratando de señalar a los lectores. ¿Cuál es la enfermedad? Tienen oídos tardos. Tienen oídos lentos. Y es lo que está detrás de todas esas exhortaciones. Y él les dice: presten mucha atención, consideren, no endurezcan su corazón, teman, esfuércense, retengan cada una de estos llamados que él hace. Está dirigiéndose a una audiencia que tiene una enfermedad espiritual que les impide crecer, madurar en la fe, consolidarse en el camino de Dios. Tienen oídos tardos, lentos. Tardos, dice el diccionario, persona que tarda en reaccionar a los estímulos o en comprender las cosas. Tardos, dice el diccionario, lentos. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Les dice: no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Tardo para oír no significa que haya algo mal en los oídos físicos. Significa que hay algo mal en el corazón. Y es que el corazón de los que padecen esta enfermedad, tardos para oír, no está dispuesto ni es diligente para aceptar las promesas y para escuchar atentamente la palabra de Dios. La palabra llega a sus oídos y baja al corazón y algo golpea y detiene la palabra. Esa es la enfermedad de oídos tardos. Miren, es algo imperceptible. Tener oídos tardos, somos inconscientes de padecer esa enfermedad. Fíjense, recuerdo que el hermano Camilo César decía en cada reunión: oren por mi hermano Julio. Y esta era la petición que hacía el hermano Camilo César por su hermano que estaba enfermo, su hermano menor.
Y ese es un vivo ejemplo de lo que es padecer de esta enfermedad, oídos tardos. Este servidor escuchaba, pero esa petición sonaba muy lejos, como un eco lejano en mi corazón. Semana tras semana, el hermano Camilo César hacía ese anuncio público al final de cada reunión de la iglesia. Hasta que finalmente escuché con claridad. Y yo mismo luego analicé y dije, eso, yo sé, pero eso que Camilo lo estaba pidiendo, pero desde hace tiempo, pero no estaba escuchando, no estaba prestando atención. ¿No nos ocurre a nosotros eso? ¿No le ha ocurrido a usted eso? Oídos lentos. ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de muchas maneras y nosotros no prestamos atención, no estamos escuchando? Estamos allí sentados probablemente, pero no hay plena concentración en la palabra de Dios. Y volvemos y nos reunimos la siguiente semana y es lo mismo. Y el mensaje probablemente queda en la superficie de nuestro corazón. Y yo les he contado la otra anécdota también semejante a la anterior, de cuando se me quemó la zapatilla. Yo había ido a Chinina de Chepo a predicar la palabra. No había llevado chancletas, solo un par de zapatillas, era todo lo que yo llevaba. Y me caí en el agua, en el estero, se me mojaron las zapatillas, las puse a secar en el fogón de la hermana Nicolasa y me puse a hablar con la hermana Nicolasa, justo al lado del fogón. Y uno de sus nietos empezó a decir: abuela, se queman las zapatillas. Pero me ocurrió lo mismo que con la petición del hermano Camilo. Esa advertencia de este niño sonaba muy lejos, pero era algo allá en la distancia. Abuela, se queman las zapatillas. Hasta que el niño gritó. Y fue entonces cuando yo reaccioné y mis zapatillas estaban ya en fuego, literalmente. Y se habían chamuscado. Y estaba yo metido allá en el monte. No había forma de conseguir un par de zapatos extra. Y así tuve que venirme a la ciudad con mis pies encogidos, los dedos, para poder meter mis pies en esas zapatillas. ¿Cuántas veces en otras cosas aún más serias y más importantes que tienen que ver con nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces hemos recibido la palabra de Dios, pero estamos con oídos lentos, tardos? No estamos escuchando con atención. Y esa situación espiritual va para lo largo. Y resulta que el autor de Hebreos dice: debiendo ser ya maestros, porque se espera el crecimiento hacia la madurez espiritual progresivo. Después de tanto tiempo de estar cargando la Biblia, leyendo la Biblia, escuchando clases, sermones, seminarios, etc., estamos estancados en el abecedario espiritual. Y no se nos puede enseñar más, porque no tenemos la base para recibir. No estamos capaces o no somos capaces para recibir. En Hebreos, entonces,
capítulo 6, dice así. Lean conmigo, por favor, Hebreos 6, versículos 11 y 12. Hebreos 6, 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hay que escuchar, hay que prestar atención. Luego, en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 2, lean conmigo por favor, Hebreos 4, 2. Estoy enfatizando, este es el punto, el problema espiritual de tener oídos tardos, lentos, no prestar atención a la palabra de Dios, trae consecuencias de estancamiento en la vida espiritual. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Saben qué? La enfermedad de tener oídos tardos, o ser lentos para escuchar la palabra de Dios, tiene que ver con una actitud. Y la actitud es: yo no quiero obedecer. A ellos se les anunció la palabra, pero no les aprovechó, porque el oír no fue acompañado de fe. Y fe en este texto, Hebreos 4, este texto hace referencia a disposición de obedecer. ¿Se acuerdan cuando el niño Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo con el sumo sacerdote Elías, y Dios le habló por primera vez al que llegó a ser el profeta Samuel, y el jovencito no sabía que era Dios el que le estaba hablando, y se levantaba corriendo e iba a donde estaba durmiendo Elí y le dijo: ¿me llamas? Y así reiteradas veces hasta que Elí cayó en cuenta de que era Dios quien le estaba hablando al jovencito Samuel. Entonces lo instruyó para que escuchara la palabra de Dios y le dijo: la próxima vez que oigas que alguien te habla, tu respuesta será: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y así fue. Dios le volvió a hablar a Samuel y Samuel respondió de esa manera, y entonces Dios le reveló un mensaje terrible. Nuestra disposición es: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Cuando venimos y nos sentamos aquí para recibir el mensaje, la actitud es: yo necesito ese mensaje, es mío, es para mí. Háblame a mí. No estés pensando, ese mensaje es bueno para fulano, para este o para el otro. Es para ti. Así como este servidor, cuando estoy preparando los mensajes y las clases, es la misma actitud. Que Dios me hable a mí, que también lo necesito y mucho, el llamado de Dios. ¿Cómo es que uno puede ser sanado de esta enfermedad de tener oídos tardos? Dice Hebreos 5:14, creo que allí puede que esté la respuesta a esta pregunta. Hebreos 5:14. Y voy a leer ese texto en la versión popular, Dios habla hoy. Dice así, Hebreos 5:14. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Pienso yo que lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es: oye, si tienes oídos tardos y que esa condición de tu vida espiritual te ha estancado y no estás desarrollándote,
Es necesario que cambies de hábitos. Es necesario que cambies de costumbre. Cambia de mentalidad. Los cristianos adultos en la fe están acostumbrados a el ejercicio de discernir entre lo bueno y lo malo a través de las Sagradas Escrituras. Cambie de hábitos. Luego, el mismo versículo lo consulté en otra versión llamada Palabra de Dios para Todos, y esta versión lo traduce así, Hebreos 5:14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Vemos entonces que esta versión, Palabra de Dios para Todos, traduce a aquellos que por la práctica han aprendido. Están habituados, tienen la costumbre de. La Nueva Versión Internacional traduce ese mismo versículo diciendo: en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces esta versión traduce: los adultos en la fe han ejercitado su facultad de percepción espiritual. En los últimos mensajes yo he hecho 2 retos espirituales a esta congregación. El primero tiene que ver con lectura de la Biblia todos los días, todo el año. Leernos el Nuevo Testamento en este año. Y he proporcionado un plan de lectura, un calendario. Creo que para estas alturas la mayoría tiene ese calendario. Y si por alguna razón usted no lo tiene, se lo puedo proporcionar. Es un plan de lectura. Leer el Nuevo Testamento en el año 2020, siguiendo un plan de lectura de cada día. El segundo reto que he lanzado el domingo pasado a esta congregación es que tengamos un ejercicio de orar todos los días, una oración corta, a las 9 de la mañana, 12 del día y 3 de la tarde, todos los días. Una oración relámpago, tipo de Nehemías, una oración corta, pero constante, por algo personal, o por una oración que alguien le haya pedido que haga. Orar todos los días en estos primeros 3 meses del año. Quisiera que hagamos esa costumbre para derribar toda piedra, todo obstáculo, toda situación en nuestra vida espiritual personal. Que podamos ser constantes en la oración. ¿Saben qué? El hábito de la lectura de la palabra de Dios como un compromiso personal, la oración constante, perseverante, son herramientas que nos van a ayudar a desarrollar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal, y que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Y yo deseo animar a que sea usted constante en las reuniones de la iglesia. Jueves a las 7 de la noche, estudio bíblico. Domingos, 9:30 de la mañana. Hermanos, ¿saben qué? Pareciera que algunos se han habituado a no ser constantes en las reuniones de los domingos o de los jueves. Yo les animo a que consideren, por su crecimiento espiritual en este año, ser constante. Sabemos que hay situaciones que nos pueden impedir, pero si está en tu poder, yo te animo a que seas constante reuniéndote con
la iglesia del Señor, para que puedas dejar ese estancamiento en tu vida espiritual y que el Señor te ayude a crecer en la fe, en el amor y en la esperanza, a afirmarte, a consolidar tu vida cristiana, a tener un fundamento sólido en tu vida. Solamente adquiriendo nuevos hábitos en tu vida espiritual vas a poder. No pienses obtener diferentes resultados haciendo las cosas de la misma manera. Hay que cambiar, pero hay que cambiar para bien. Hay que adquirir buenos hábitos espirituales para nuestro crecimiento.